Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia villista. Mi nombre es Miriam López. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una vez más a su charla villista con nuestra historia, donde tocaremos el tema las mujeres villistas y las mujeres de mi general Francisco Villa. Para esto nos acompaña nuestro gran amigo e historiador, el licenciado Gilberto. Licenciado, muy buenas noches. Hola Miriam, buenas Bienvenido, noches. muchas gracias por acompañarnos. Licenciado, le cedemos la palabra que nos cuente usted los mitos y leyendas de las mujeres de mi general Francisco Villa. Es un tema muy interesante porque la mayoría de las personas considera que Villa tuvo muchas mujeres, lo cual es cierto, ¿eh? Porque, y luego lees muchos libros y te metes a Google y le picas y en ninguna parte vas a encontrar un dato que sea parejo. Es decir, un libro te dice que eran 30 y luego Google que eran 70 y luego otra persona te dice que eran 20. Total que todo el mundo le cuelga mujeres al general, pero se las cuelga porque efectivamente era un hombre que era muy enamorado. Y era muy enamorado por muchas razones. Mira, cuando se estudia la historia de una manera metódica, basada en investigación seria, o sea, que no te dejas llevar por los rumores o dicen, me platicaron. Tienes que hacer, ya lo habíamos platicado alguna vez, algún análisis de por qué las cosas suceden. Suceden, pero ¿por qué? ¿Qué hay atrás de los hechos históricos o de las acciones o de la manera de ser de las personas? Por ejemplo, un individuo o una mujer puede ser muy corajudo, o puede ser muy tierno, o puede ser muy noble, o puede ser muy cruel, muy sanguinario, y depende mucho a veces de su formación, de en qué ambiente creció, cómo lo educaron sus padres, qué carencias tuvo, qué frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, para analizar una persona y explicarse por qué es como es, a veces hay que investigar qué hay atrás, ¿no? En el caso de Villa, no tenía vicios, no tomaba alcohol, ni fumaba. No. Hay una foto cuando está pacificándose en Sabinas, donde firma ahora así que la pipa de la paz con el ingeniero Elías L. Torres, y ahí fuma, le da una chupada o dos al cigarro, pero lo tira porque no era un vicio que tenía, y tampoco el alcohol. Pero alguna vez lo platicamos, tú y yo, y llegamos a la conclusión de que imaginemos una batalla muy cruel, muy cruenta. Imagínate después de la toma de Torreón, la primera, la segunda, la que tú quieras, donde hay 1000 muertos. Pero no todos se mueren, Miriam. Hay unos que quedan heridos. Muchos. Y no quedan heridos de una cortadita que le pones un curita o los coses. No, hay unos que pierden la pierna, pierden el brazo, se les salen los intestinos, duran 2 días convaleciendo y se mueren. Entonces debe haber una parte de enfermería o una especie de bodega, cuarto, galera, como se llame, donde hay que curar a los heridos. Porque no los puedes dejar hacia su suerte, porque finalmente combatieron, te ayudaron, colaboraron, son parte de tu tropa y no los puedes dejar morir. Aparte esas personas tienen familia. Entonces lo que hacía el general pues, era curarlos. Villa era el único general de la revolución, no de los federales. Los federales son otra cosa, que tiene una brigada sanitaria, es decir, así como había brigadas de generales, porque era en Villa, y varios generales a su mando, también había una brigada sanitaria. En algún 2 o 3 convoyes o vagones del tren, había enfermeras, doctores que cuidaban, curaban a los heridos. Pero bueno, nos regresamos. Imaginemos, te digo, la batalla, se gana, hay muertos, hay heridos. ¿Y qué sigue de ahí? Pues ya ganamos, ¿no? Pero Villa, ¿cómo premia a sus soldados que ganaron la batalla? Ni modo de ponerles una estrellita en la frente. No, ¿verdad? No, eso no se puede. O darles dinero. Los premiaba con lo que había. ¿Qué era lo que había? Finalmente eran hombres, seres humanos, que tenían muchas carencias y necesidades. Con mujeres y con vino. Entonces, durante 2 o 3 días, los que querían y les gustaba se emborrachaban, bailaban, llevaban mujeres de la vida galante de otros pueblos para que se deshogaran. Porque toda esa adrenalina de ver muertos, heridos, de que la bala te rozó por acá, de que tu compañero de cuarto, tu compadre Eufemio lo mataron en el combate. Oye, pues era algo muy duro. Entonces, toda esa adrenalina había que sacarla.
y ni modo que se fueran de rodillas a ver a la Virgen, ¿verdad? Para darle gracias. Pues solamente los que fueran muy católicos, pero la gran mayoría, como seres humanos de carne y hueso, pues había que sacar esa adrenalina, esa furia, esa energía contenida. Ellos. Y duraban tomando 2 días, 3 días, y al tercer o cuarto día y decía, ya estuvo suave, ya basta, ahora sí, todos tranquilos, a lo que sigue, a seguir avanzando, a seguir combatiendo al enemigo, etc. Pero Villa no lo hacía porque Villa no tomaba, era abstemio. Entonces, ¿cómo le hacía él? Él también padecía de esas necesidades. Le gustaban los toros, le gustaban los gallos y le gustaban las mujeres. Ahora, hablando de los mitos, ¿tú has escuchado alguna vez o varias que se robaban las mujeres? Sí. Que tenía muchas. Si vemos las fotos de Villa, no se requiere que te digan o que dicen o que me platicaron. Tú como mujer, basta con ver las fotos del general. Y dime una cosa, ¿a ti se te hace un hombre guapo? No. No era graciado. Ni la pensaste. No. No era un hombre guapo. Era un hombre que medía unos 80 más o menos, robusto, fornido, blanco, porque no era prieto, era blanco. Pelo ensortijado, la dentadura hecha pedazos. Entonces, ¿por qué tenía tantas mujeres si no era así como que un hombre muy guapo que digamos? Tenía verbo. Tenía verbo y tenía liderazgo, tenía imán, atraía. Ahora, hay que aclararle a los que nos están viendo que las mujeres del general, pues ninguna era hija de un cónsul, ninguna era hija de un banquero, ninguna era hija de un extranjero. Eran mujeres de su condición social. O sea, muchachas hijas de un ranchero, empleadas de una tienda. Alguna vez lo platicamos, insisto. Para ese tipo de mujeres, de esa condición social del general, meterse con Francisco Villa era muy interesante. Dirás tú, ¿por qué? ¿Por el grado? No, porque si se metían con el general Villa era posible que tuvieran un hijo de él. Villa engendró entre 25 y 30 hijos, más o menos, con 15, 18 mujeres, más o menos, porque ahora sí que tener la cifra exacta pues es imposible, pero un promedio de entre 15 y 18 mujeres pasaron por las armas con el general Villa. Con esas 15, 18 mujeres se engendró entre 25, 28 hijos, más o menos. Pero para la gran mayoría de estas mujeres, quitando 2 o 3, meterse con el general significaba un estatus diferente. Es decir, era la vieja, pues oiga feo, la vieja del general, la mujer del general. Aunque sea un mes o 2 o un año, pero ella podía presumir de que era la mujer del general o fue la mujer del general. Y si podía tener un hijo mejor, porque lo presumía. Ahora, si tenía un hijo con el general, eso también tenía beneficios para esa mujer, porque aparte del apellido, pues Villa no se metía con la familia de esa mujer, o sea, con el papá, con los hermanos, con los tíos, con los sobrinos. Él lo respetaba porque bien que mal era la familia de la mujer que tenía en ese momento. Y luego con suerte hasta se lo podía mantener, como así sucedió. Cuando Villa se retira a la hacienda de Canutillo del 20 al 23, Canutillo Durango, se lleva a 7, 8 de sus hijos a vivir con él. Los recoge, le manda a hablar a las mamás de sus chamacos y se los lleva a vivir con él a 7 u 8 y les dio escuela y les dio estudio y les pagó, bla, bla, bla. O sea, no lo hizo antes porque andaba en la guerra, porque andaba a salto de mata, porque andaba peleando, porque andaba en actividades de guerra. Pero cuando ya se puso en paz, se pacificó, se llevó a sus hijos. Ahora, también vamos a hablar de las mujeres villistas, pues eran al final todas más o menos igual, porque todas seguían al general. No seguían al general, al seguir a los hombres, a sus maridos, viejos, amantes, queridos, etc. Ese marido, amante, querido, tenía un ideal, tenía un jefe, tenía un líder, que era Francisco Villa. Entonces, todos los que andaban en el ejército de Villa, hombres y mujeres, eran villistas. Entonces, las mujeres que andaban en el ejército de la División del Norte eran mujeres villistas y se caracterizaban porque sus maridos no eran como algunos zapatistas que eran indígenas, que traían calzón y camisa de manta, porque eran indígenas, sureños. Las mujeres villistas, a diferencia de las de Tamaulipas, las de Sonora,
son muy rancheras, es decir, los maridos son de bota, altos, delgados, corriosos, con las cananas aquí en el pecho, y las mujeres son entronas, no son mujeres así muy gorditas o muy abotagadas, son así también como la película que platicamos, ¿te acuerdas de la cucaracha? La de la cucaracha. Sí, así mujeres recias. Mira, te voy a poner un ejemplo de una mujer así norteña, villista, tomando poder. Lucha Villa, la cantante. Lucha Villa es de Camargo, Chihuahua. Y había una brigada que dirigía Rosalío Hernández, que era de Camargo. Y por eso te quiero decir que las mujeres villistas son las que andaban con la tropa villista, las que pensaban y perseguían y luchaban por la misma causa y los mismos ideales. El mismo ideal. General, ¿sí? Pero eran mujeres muy, muy diferentes a las que vemos en otras partes. La clásica Adelita, la clásica Valentina, mujeres con sombreros, porque usaban sombrero, mujeres con carrilleras, algunas empuñaban el rifle, se enseñaron a disparar. Mira, no es lo mismo las mujeres del norte de México, donde hay desierto, donde hay falta de agua, donde hay más carencias, que las mujeres que lo tienen todo en el sur, por ejemplo, que hay agua, y que hay lluvia, y que hay bonanza, ¿no? Las mujeres villistas eran como que más entronas y tenían una característica que eran fieles. Es decir, no eran fieles no porque no tuvieran tres maridos, que le pusieran el cuerno al marido, sino que eran fieles en sus convicciones. Ellas creían en lo que hacían y por eso seguían al marido y por eso seguían a Pancho Villa, porque era muy interesante, como que esos miles de hombres y mujeres todos pensaban igual, porque el jefe era el que, su sola presencia imponía. Era objeto de imponía. Y a todos, mujeres y niños. Entonces, licenciado, retrocediendo un poquito. Mito o leyenda. El verdadero vicio de mi general fue o es las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, sí. Único vicio. No, te digo, también le gustaban los gallos y le gustaban los toros. Y pero los, más fuerte. Sí, el más fuerte eran las mujeres, porque ese, al igual que los toros, les causaba placer. Y tú me dijiste que Luz Corral fue la primera esposa. Sí, fue la primera de 4 legítimas. Pero cuando Villa se casa con Luz Corral en San Andrés, Chihuahua, el 23 de mayo de 1911, ya había engendrado 3 hijos. Ya había nacido Reinalda, ya había nacido Micaela. Tuvo una hija que se llamaba Micaela igual que la mamá. La mamá de Francisco Villa se llamaba Micaela Arámbula y su segunda hija se llamaba Micaela. Por cierto, Micaela y Reinalda se las lleva a vivir a Canutillo, ya cuando Villa está pacificado. Y la historia de Luz Corral es muy bonita, porque cuando Villa triunfa en la batalla de Juárez en mayo del 11, le promete a Luz Corral que si gana la batalla, va a regresar por ella para casarse. Se casa de blanco, le pide la mano a los papás a través del secretario del ayuntamiento. Él no va a pedir la mano. La mano la pide el secretario del ayuntamiento de San Andrés. Hoy se llama el municipio Rivapalacio, pero mejor conocido como San Andrés, Chihuahua. Y Villa le manda un telegrama a ese señor y le dice, oiga, ya ganamos la guerra, se va a ir el gobierno de aquí, el gobierno federal, y yo, mientras arreglo aquí algunos asuntos, pida la mano de Lucecita o de Lucita. Y pide la mano a nombre del general. Para cuando Villa llega a San Andrés ya está pedida y dada. Le manda dinero para el vestido. Y se casan en la iglesia de San Andrés. Y hay una anécdota muy chistosa de esa boda. Cuando Villa llega a la iglesia, pues era una expectación grandísima. Si bien es cierto, Villa no era el hombre famoso en aquellos años, apenas empezaba a tener fama, era el coronel Francisco Villa, todavía no era general. Pero era un individuo muy conocido en esa zona de San Andrés, Santa Isabel, porque había andado ahí de forajido, de bandido, en el negocio de robar vacas, asaltar diligencias, pero se mete a la revolución, triunfa la revolución, y ese Francisco Villa, que tenía sumando 100 hombres, 200 hombres, pues ya era famoso. Y luego se iba a casar con una muchacha del pueblo. Y luego la más bonita, además. Luz Corral era una muchacha así, igual de bonita que tú, güera. Gracias, licenciado. Güera de ojos azules, muy bonita muchacha. Y se case con ella. Pero lo interesante de esto es que cuando la está esperando en la iglesia, pues la expectativa es de que todavía no había dorados de Villa, era la tropa del coronel Villa. Había unos 50, 80 pelados alrededor de la iglesia, todos armados a caballo, pues viendo a su jefe que se iba a casar. La familia de Luz Corral,
los amigos, los vecinos, era una gran expectación, como si se casara el hijo de un gobernador aquí, ¿no? El pueblo. Del pueblo. El caso es que cuando Villa está en la puerta de la iglesia esperando que llegue la novia, pues trae fajada la pistola, porque era un hombre de armas. Yo creo que Villa se quitaba la pistola solamente cuando se bañaba, Miriam, porque pues, tenía que defenderse, era su instrumento de trabajo, a eso se dedicaba. Ujú. Y el sacerdote le dice que, pues, que no puede entrar a la iglesia con pistola, porque es la casa de Dios, y que no puede entrar. Y ella le dice, oiga, padre, pero es que yo no puedo dejar la pistola porque en lo que yo ando, necesito la pistola. Tengo enemigos por todas partes. En cualquier momento me pueden menadear, madrugar, me pueden atacar por la espalda y la pistola a mí me ayuda para defenderme. Yo no puedo soltarla ni por un instante. Y el padre le dice, bueno, pues entonces si no quieres dejar la pistola, pues no te voy a casar. Entonces ella le dice, mire, padre, yo cuando me hacen enojar, me pongo muy nervioso. Cuando me llevan la contraria, me pongo muy nervioso. Y la mano derecha me empieza a temblar. Y le da por agarrar la cacha de la pistola, sacarla y tirar balazos. Y a veces no respondo a quien está enfrente. ¿Y qué cree, padre? Me está temblando la mano en este momento. No, pues el padre se asustó y le dijo, bueno, voy a hacer una excepción, voy a decirle a nuestro Dios que para esta ocasión Que nada más sea puede ser tú. comprensivo. Y sí, lo dejó entrar con la pistola al templo, se casa con Luz Corral, tiene una niña que se llamaba Luz Helena Villa Corral. Villa Corral. Villa Corral. La niña muere a los 2 años y medio. Está sepultada en San Andrés. Yo conozco la tumba de esa niña. Haz de cuenta que es una tumba de como 2 metros y medio de alto, en cantera labrada, muy bonita. Y hay que conocerla. Ahora que estamos en el partido, tendremos que hacer algunos tours para conocer los lugares emblemáticos de la vida del general. Y dice, niña Luz Helena Villa Corral, 2 años de edad, nació en 1913 y murió en 1915. Hija del general Francisco Villa y de la señora Luz Corral Fierro de Villa. Se llamaba Fierro, era su segundo apellido. Entonces con ella tuvo una hija, pero murió. Cuando Villa está en Canutillo y se lleva parte de sus hijos, es doña Luz la que le cuida a sus hijos. ¿Quién los cría? Algunos de ellos los cría, porque después Villa se pelea con doña Luz. Doña Luz se va de Canutillo. Fíjate, esa historia. La última esposa de Villa se llamó Austreberta Rentería. Ella era de Jiménez, Chihuahua. Cuando Villa se va a vivir a Canutillo, que ya se pacifica, entrega las armas en Tlahualilo en agosto de 1920, se va al norte del estado, a Canutillo, municipio de Campo Durango, se lleva a doña Luz Corral, que era su esposa, a 50 hombres, que era su tropa, y funda una escuela en Canutillo, y le contrata o le lleva mujeres que le ayuden a doña Luz en las faenas de la hacienda, porque era una hacienda grande. Entonces tenía cocinera, tenía ama de llaves, tenía quien tendía las camas. Pero resulta que Villa pues era enamorado, Miriam. Y le echó el ojo a doña Rebeca Rentería. Bueno, yo le digo doña, pero en aquel tiempo Villa tenía 42 años y a Rebeca 20 y tantos. Le gustaban chiquitas. Le gustaban chiquitas. Decía un cuate, pues aquí no va. Bueno, el caso es que empezó a coquetearle a Rebeca Rentería. Y en cierta ocasión, doña Luz, pues le lavaba la ropa a su marido, o al menos se la daba a alguien para que se la lavara y se la planchara. Y para andar investigando y metiéndose donde no debe, le saca una cartita a su marido de la bolsa de la camisa, que Villa le iba a dar a doña Rebeca, donde le decía, Betita, usted es tan bonita, yo la quiero mucho, la quiero como si fuera mi hija, ojalá y un día la pueda tener entre mis brazos, que yo la soñé y que vivo pensando en usted. Una carta de amor que Villa le iba a dar a la que tendía las camas. Entonces la esposa, Luz Corral, pues la ve y como es natural, se enojó y le reclamó. O sea, Villa, te digo, era de carne y hueso. Y le reclamó, pero resulta que Villa no era mandilón como yo. Pues sí, yo soy mandilón. Y la gran mayoría de los hombres somos mandilones. Villa no se dejó. Y le dijo, ya me conoce, ya sabe cómo soy.
sí le gusta. Si no, ella tiene su casa en Chihuahua, que yo le mandé a hacer su casa en Chihuahua. No me esté dando lata, no se mete en mi vida. Sí le gusta como soy, si no, vaya a hacer su casa en Chihuahua. La señora agarró sus chivas Y se fue. y se fue. Jamás lo volvió a ver. Villa duró otro año y medio viviendo ya sin Luz Corral y no sabía, yo creo que apenas tenía un pie en el ferrocarril, en el caballo de Luz Corral cuando ya Austerbeck Rentería. Ya estaba en la Dejó cama. de tender las camas para meterse a la cama con el general Villa. Con ella se casó por última vez, fue la última esposa que tuvo, Austerbeck Rentería, y con ella engendró 2 hijos, Francisco Villa Rentería e Hipólito Villa Rentería, eran hermanos. La diferencia es que Hipólito fue hijo póstumo. Hipólito fue el último hijo del general Villa, no lo conoció. Póstumo porque nace después de la muerte del general. Cuando matan al general, Hipólito nace, creo que los 10 días, 15 días después de la muerte. Y se llamaba Hipólito Villa Rentería. Recordemos que el hermano más chico de Doroteo Arango era Hipólito Arango. Entonces le pusieron Hipólito por el hermano en honor del hermano de Francisco Villa. Esa fue la última esposa. Pero Villa iba cada 15 días a Parral. Cuando iba bien Canutillo, iba a Parral, un pueblo que está, bueno, a una ciudad que está a 70 kilómetros de Canutillo. Iba a asuntos del banco, iba a asuntos de comercio, iba a ver a su compadre Sabas Lozoya, iba a los gallos, iba a los toros, iba a asuntos de la hacienda, a mandar telegramas, a hacer tratos comerciales, pero llegaba con Manuela Casas, que no era su esposa, pero era la mujer con la que vivía en Parral. Su capilla. Su capilla, exactamente. Entonces cada vez que ella iba a Parral, no crees que llegaba a un hotel, no, llegaba a su casa o a la casa de su capilla, que era Manuela Casas. De hecho, Manuela Casas es la última mujer que lo ve, porque el 20 de julio, me imagino que almorzaron, me imagino que se dieron un beso, yo quiero pensar que durmieron en la misma cama, Villa se levanta, le da un beso, desayuna con ella, se viste, se sube al carro con 5 personas más, 6 personas más, él va manejando el carro, a las 8 de la mañana más o menos, 3 cuadras o 4 cuadras después de la casa donde estaba con Manuela, ahí lo matan. Entonces Manuela no fue su esposa, fue su capilla. Su capilla. Con ella, con Manuela, tuvo un hijo que se llamaba José Trinidad Villa Casas. Con el tiempo José Trinidad fue actor de cine. Hay una película que se llama Un Dorado de Pancho Villa, y el que le hace de Pancho Villa es Trinidad Villa Casas, un hijo de Francisco Villa. Entonces, llevamos 2 esposas, Luz Corral y Austerbeck Rentería. Pero estando casado con Luz Corral, en 1913, en octubre, en la primera batalla de Torreón, que Villa gana, ya como jefe de la división del norte, en Torreón, en una tienda de ropa conoce a Juana Torres y se la lleva a Chihuahua. Pero la muchacha le dice que se va con él, pero siempre cuando se casa con ella, si no, no. Pues se casa. No, faltaba Era una frase de Villa, ¿eh? Pues sí, para que puedan irse conmigo o puedan darme su amor y su cariño. ¿Quieren boda? Pues hay boda. ¿Cuál problema? Se casa con ella y se le lleva a Chihuahua. Doña Luz se molestó. Obvio. No, que te platico, y se va de la casa y se va a vivir no sale de la casa en esa ocasión. Ella se queda a vivir en la Quinta Luz. Ahora, si tú vas a Chihuahua, ese museo tan hermoso dedicado a Villa se llama la Quinta Luz, o Museo de la Revolución, dedicado a Doña Luz Corral. Villa se la construyó esa casa. Entonces agarra a Juana Torres y se la lleva a otra casa, en Chihuahua. Vecinas. Pero resulta que también se llevó a la suegra. Y en una ocasión Villa se entera que la suegra y la esposa hablan mal de él. Y Villa le llama la atención. ¿Por qué no anda hablando mal de mí, mi esposa? Sí, pero usted es un bandido y usted es un abusón y usted para allá para acá. Lo pone como Pablo Perico. Y Villa se molesta y todavía aún así le dice, tranquila, mire que no sé qué. Yo no sé cómo fui que me vine a vivir con usted, si usted para allá y para acá. Y le roban un dinero que tenía él guardado para la causa, bastante dinero. Desaparece el dinero. Total, que ¿quién me lo robó si él lo tenía aquí en la casa? ¿Y a quién más bien? Usted y su mamá. O fue usted o fue su mamá, o las dos. Me devuelve mi dinero. Total que la sube a un tren a la mamá y a Juana Torres y les manda a Torres. Y se deshace de él.
Con ella tuvo una hija, se llamaba Juana María Villa Torres, que murió de 90 y tantos años, murió hace como 10 años. Juana María, de unos 90 años. De esa mujer se divorció, fíjate. Después contrató a un abogado para que lo divorcie. Y luego ya estando en Canutillo, dijimos que se lleva a Luz Corral y que después se enamora a Austraberta Rentería. Pues en ese lapso entre que enamora a Austraberta Rentería, Villa manda a hacer casas para la tropa y para los trabajadores de la hacienda. Manda a construir unas casas como tipo Infonavit para que ahí viva la gente que trabaja para él. Y entre esas mujeres había una que se llamaba Soledad Ceáñez. Entonces, le gustó también la muchacha. Y se casó con ella. También se casa con y ella. Con ella también engendró un hijo que se llamaba Antonio Villa Ceáñez. Entonces se casó 4 veces. Y tuvo hijos con las 4 mujeres con las que se casó. Las otras 12 o 13 fueron amores ocasionales. Pero comprobado, porque hay documentos. Estamos hablando de datos serios, de datos duros. Se casó 4 veces. Legales fueron 4 las Legales demás capillas. 4 y las otras que se atravesaban en su camino. Eran capillas. Eran capillas. Bueno, muy bien. Pero sí, el mito es cierto, ¿eh? Y como te digo, dijimos alguna vez tú y yo que si la palabra mito significa, si un mito es un chisme chiquito, un mitote es un chisme grandote. Sí. Entonces sobre Villa se hacen mitotes. Se hacen alrededor del tema de las mujeres. Pero esa es la explicación. ¿Por qué tantas mujeres? Si guapo no era. No, pero era el jefe, era el líder. Verlo, como dices tú. Para muchas mujeres de su condición social, o sea, era un privilegio meterse con el general Villa. Es como ahora, toda proporción guardada, una mujer humilde, de bajos recursos, de otro perfil de la sierra, por ejemplo, de rancho, etcétera, y se entera que fulanito es el narco más poderoso del pueblo, pues a lo mejor se mete con él, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a poner una casa, una camionetota, le va a comprar ropa, y sabe que lo pueden matar mañana pasado, pero no importa, pero ya fue la mujer de ese individuo, y ya nomás por eso la van a respetar, y por eso va a sacar de pobres a sus papás, porque a lo mejor le falta le ponen un restaurante, o le ponen un negocio, y son cuates que son mayores de edad que esas muchachas. Sí. ¿Verdad? Que les gustan jovencitos, porque imagínate, un individuo de 50 años que tiene poder, dinero, fama, pues se va a juntar o se va a robar a una de 30, 20, no va a ser una de 70. No. No. Bueno, esas fueron las mujeres esposas. Y las mujeres que acompañaron a mi general, retrocediendo un poquito, podemos decir que fueron las soldaderas. Ahí llamamos a las soldaderas. Sí. Las mujeres que podemos encontrar en libros, en Google, de sombrerudas, con las carrilleras. Hay un libro muy bonito que escribió Elena Poniatowska, se lo recomiendo. Se llama Las soldaderas. Lo escribió Elena Poniatowska, repito, y ahí la señora Poniatowska relata de una manera muy interesante qué hacían las soldaderas, la diferencia entre las soldaderas villistas y las zapatistas, la diferencia entre la soldadera y la simpatizante, y qué hacía una y qué hacía la otra. Pero todas tenían un papel destacado. Es decir, la revolución no se puede entender sin las mujeres. Las mujeres no, en villistas y revolucionarias, no eran las que le daban la bendición al marido o al esposo y Dios que te ayude. Algunas sí lo hacían, desde luego, pero muchas se iban a pelear. Y se iban a pelear, ya dijimos, por muchas razones. Creían en Villa, creían en la causa, creían en los ideales, pero también por amor, iban a acompañar al viejo, ¿no? Por celosas. Por celosas y se morían juntos Pero recordemos otra vez la película de La Cucaracha. ¿Te acuerdas cuando matan al marido de Dolores del Río? Y el general Z le echa el ojo y se la lleva. Y se la roba. Se la roba. Y si mataron al general Z, llega el general fulano y se la roba. Lleva si le gusta, ¿no? Y era una manera de vivir que no tenía objeción. Es decir, si te metiste, estas son las reglas y así va a ser. Nada de que te vas de soldadera o que te vas con tu marido y matan a tu marido y te regresas a tu casa. Pues si no eres fea, a lo mejor le gustas a otro que está ahí cerca. Ahora, hay que pensar en las mujeres de la revolución, en las mujeres villistas. Imagínate, a veces cargaban con el niño. La mayoría de esas mujeres no tienen hijos. Porque ahora sí que pues hay que cuidar a los hijos. No puedes dejarle a los hijos a tu mamá si tienes 3 e irse a pelear. No, eso es inhumano. Eso como ahora.
poca gente lo hace. Ujú. Pero regularmente eran mujeres solteras, sin hijos, que cuando mucho tenían uno y cargaban con todo el chamaco. Entonces eran verdaderas heroínas, porque el hombre pues nomás se agarra el rifle, la pistola, dispara, se sube al caballo. Muchas de ellas ni siquiera sabían montar a caballo, andaban a pie atrás del caballo, atrás del hombre, o se subían en ancas al caballo. Entonces la chamba de ellas era el doble de la del hombre, porque además de que algunas tiraban balazos, hacían la comida, Tenían que lavaban la cuidar. ropa, cuidaban al niño, la hacían de enfermeras. Yo creo que la historia de México le debe un monumento a las mujeres de la revolución, a las villistas, a las zapatistas, a las obregonistas, a todas, porque la chamba de las mujeres en la revolución fue, te repito, 10 veces mayor que la de los hombres. Yo creo que nunca es tarde, ¿no?, para hacerles un reconocimiento. Lo estoy haciendo ahorita, tú y yo, pero un monumento. Pero sí hace falta uno. Sí, Sí, porque sí, claro. hablando un poquito de reconocimiento, siempre se sobresale o se destaca más el hombre. O sea, es el que se le da más valor y como que a la mujer sí se le toma así como que no fue tan importante, supuestamente. No, claro que es importante. Lo que pasa es que ahora estamos viendo tiempos diferentes. Por primera vez vamos a tener una mujer presidenta. Ujú. Por primera vez hay más diputadas que diputados. Ya hay muchas mujeres secretarias. Estados Unidos puede tener una presidenta en poco tiempo. Hay países que han tenido presidentes, primeros ministros, presidentas, etcétera. Pero hasta antes de que esto pasara, todavía hace 40, 50 años, las leyes las escribían los hombres y las escribían a su modo. Todavía hasta el 55, si mal no recuerdo, la mujer votó por primera vez. Por primera vez se le dio el voto a la mujer. ¿Por qué? Pues si somos seres humanos iguales, ¿no? Entonces, se creía que la mujer no servía para tener hijos, ¿no? Y para hacer la comida, pero hay mujeres muy inteligentes, mucho más que los hombres, porque tienen, insisto, más talento que un hombre, porque aparte de que pueden ser profesionistas, Ujú. hacer investigaciones, descubrir cosas interesantes, cambiar la vida de un país, además dan vida, Sí, muy ¿verdad? importante. Además pueden tener hijos y los crían. Y las mujeres, atrás de grandes hombres hay grandes mujeres, ya sea como esposas o como madres. Sí. Entonces, la mujer es importante, es clave. Licenciado, bueno, retomando un poquito, otra vez. Las soldaderas entraban dentro de la brigada, me supongo, de la brigada sanitaria. Sí, sí, sí. Eran de las que se enseñaron, como quien dice, a lo trocho, a la malagreña, que no tenían estudio ni conocimiento. Sí, te repito, él era un doctor de apellido Villarreal, el encargado de la brigada sanitaria, que se llevó a algunas enfermeras para que lo ayudaran, pero esas enfermeras ayudaban de manera empírica y rústica a las otras. Por ejemplo, imaginemos un caso donde está, te repito, hay heridos, la gente quejándose, lamentándose, mutilados, bla, 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 y está el soldado fumándose un cigarro, tomándose un café, y por ahí está la brigada sanitaria y se oyen los quejos y los lamentos. Necesitamos que nos ayude, ayuda, por favor. A ver, vieja, ve a ayudarles a esa gente, ve a ayudarles. Oye, ve a ayudarles. Pues ya iba y ya he pedido arrimaba el algodón o arrimaba la frazada húmeda para quitar la fiebre. Y ahora sí que había unas que tenían más facilidad que otras. Hay hombres que ven sangre y se desmayan. Se desmayan. A lo mejor había algunas que sí podían agarrar el hilo y coser. Había otras que podían agarrar un serrucho y cortar una pierna, imagínate. Y había algunas que tenían el talento natural y obviamente, como todo en la vida, pues se quedaban, ¿verdad? Usted no se va. No, que voy a seguir a mi marido. No, no, su marido ya que tire balazos, usted que se queda con nosotros. Y pues, como tenían un ideal, no rezongaban, no decían, no, 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 yo vine a hacer esto, aquello, si no me voy a mi casa. No. Era un equipo muy interesante, todos cooperaban, todos tenían un trabajo y esas mujeres hacían algo muy interesante. No todas eran enfermeras de carrera, no todas venían de un hospital, no, muchas se hicieron al fragor de la batalla y aprendieron sobre la marcha, porque pues así era además. Muy bien. Licenciado, pues no sé si tenga algo más que agregar, algo más que compartirnos. No, pues que siempre, mira, para que sepan los que nos escuchan, que creo que tenemos muchos seguidores, ¿verdad? Sí, vamos subiendo. Que sepan que Miriam y yo, antes de iniciar la transmisión, nos organizamos para tener una serie de preguntas
Pero que no les extrañe que como es una plática ágil, que a veces sale del script, nos cambiamos de tema o abordamos otra plática, Nos pero desviamos finalmente un la poquito. intención es aportar algo, conocimientos culturales, dar explicaciones y todo en relación a Villa, el personaje que es ahora sí que el emblema de nuestro partido. Sí. Pero la intención es esa, aportar, que compartan con nosotros lo poquito que sabemos, que nos hagan algunas preguntas. Y finalmente es así como estos programas crecen y se enriquecen con la aportación de todos. De todos. Y hablando un poquito de muchos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Y pues recordarles, familia, que nos encuentran en nuestras redes sociales, Durangueños por Durango en Facebook, Partido Villista, e Instagram, Partido Villista. Nos vemos en nuestra siguiente charla, licenciado. Esperamos contar con su asistencia. Claro, y familia, los esperamos el día de mañana con un nuevo tema a las 8 de la noche. Gracias por su atención. Hoy nace un villista en cada uno de nosotros. Soy orgullosamente villista, porque juntos somos la fuerza del cambio. Unidos construimos un camino de esperanza, donde cada voz cuenta y cada acción importa. Un villista que se levanta y defiende sus derechos, que lucha por un futuro mejor y más justo. Únete a esta nueva era. Estamos convencidos de que trabajando juntos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ser villistas. Villa cabalga de nuevo. Partido Villista. Hoy nace un villista en cada